las doctoras en Psicología Clínica Elena Cabedo Barber y María Rocero Sanchís, especialistas en trastorno obsesivo-compulsivo, investigadoras del grupo ITOC de la Universidad de Valencia. Ambas cuentan con numerosa experiencia docente e investigadora en el campo del trastorno obsesivo-compulsivo, de la cual yo solo voy a dar una breve pincelada, pues el currículum de ambas en este campo es muy extenso. Así, por ejemplo, podemos señalar artículos científicos en los que ha participado Elena Cabedo Barber con el título «Diseño de un instrumento para evaluar las creencias disfuncionales en el trastorno obsesivo-compulsivo» o «Pensamientos intrusos en obsesivo subclínico», o investigaciones en las que ha participado María Rocero Sanchís con el título «Subtipos de trastorno obsesivo-compulsivo o heterogeneidad del trastorno obsesivo-compulsivo». Además, debemos señalar que Elena Cabedo Barber es coautora del famoso libro que la mayoría de vosotros conocéis, llamado TOC, Obsesiones y Compulsiones, Tratamiento Cognitivo. Así que, sin más dilación, doy lugar a Elena y a María, que vienen a ofrecernos su ponencia llamada El enfoque transdiagnóstico del TOC. Un aplauso para ellas. Bueno, en primer lugar, queremos, tanto mi compañera Elena Cabedo como yo, dar nuestro más sincero agradecimiento a la Asociación TOC por invitarnos a estar hoy aquí, por agradeceros y felicitaros por la organización impecable que están teniendo en este evento y, bueno, pues nosotras hemos venido a presentarles, intentar transmitirles de una manera clara una síntesis de lo que es el enfoque transdiagnóstico del TOC. Y además, sí, su repercusión en el tratamiento. Bien, comenzaremos. Bien. Sí, es que claro, tengo que manejar el micrófono, entonces va a ser difícil. Me van diciendo, ¿no era como un puro esto? ¿No? Vale, pero no fumo, lo tengo complicado. Bien, vale, me van avisando. Entonces, en primer lugar, les haré una breve descripción de lo que es el enfoque transdiagnóstico, porque entendemos que es un concepto con el que no están familiarizados, no tienen por qué. Bien, a continuación les presentaré las principales propuestas transdiagnósticas para a continuación centrarme en el enfoque transdiagnóstico en el TOC, en el llamado espectro obsesivo-compulsivo que quizá a alguno les suene. Mi compañera Elena Cabedo continuará con las propuestas de tratamiento desde una perspectiva transdiagnóstica, unas conclusiones y unas líneas futuras. Bien, para explicarles lo que es el enfoque transdiagnóstico, me voy a remontar, permítanme, a los inicios de la psiquiatría. Creo que es importante porque así creo que facilitará, ¿no?, la comprensión de este concepto. Desde los inicios de la psiquiatría, con el objetivo de que ésta fuera considerada como una disciplina científica, lo que hace es seguir la tradición de la medicina, ¿vale? En este sentido, la medicina, como todos ustedes saben, lo que hace es clasificar las enfermedades médicas. Por tanto, adopta un enfoque que llamamos nosotros enfoque categorial, estableciendo categorías. Fíjense, las he representado en forma de cajas. Cada una de las enfermedades físicas estaría representada por una caja, que serían independientes entre sí. Por una parte tendríamos, por ejemplo, les pongo algunas, la lepra, la viruela, la tuberculosis. Y esto es precisamente lo que trata de hacer la psiquiatría, adoptar este enfoque categorial y también hacer unas categorías diagnósticas independientes entre sí, por tanto, representadas también como cajas. Aquí tendríamos, por ejemplo, pues, trastornos mentales como la neurosis, la melancolía, la demencia, trastornos que estaban descritos a los inicios, ¿no?, de la psiquiatría. Y esto, fruto de esta tradición, es lo que tenemos, que no va esto, ¿por qué? Estaría bien que fuera. Ahora, vale, lo que pasa es que es difícil porque tengo muchas animaciones, pero bueno. Vale, entonces,
fruto de esta tradición, nos ha llegado a la actualidad la perspectiva que tenemos y es, bien, nos ha llegado en forma de DSM-5, CIE 11, en este caso, quizá les suene alguno. Tampoco tienen por qué, pero bueno, son los principales manuales diagnósticos que empleamos tanto psicólogos como psiquiatras para el diagnóstico de los trastornos mentales. Aquí lo que tenemos es un listado de trastornos mentales con los criterios que tiene que cumplir una persona para poder ser diagnosticada de un trastorno en concreto. Bien, ¿puedes pasar, por favor? Otra. Vale. Y precisamente lo que aquí encontramos en el DSM-5 y en la CIE 11, fíjense, son de nuevo categorías independientes, cajas independientes. Tenemos, por citar algunos ejemplos, el trastorno de depresión mayor, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad por la enfermedad, que antes se llamaba hipocondría, por ponerles algunos. Y esto, evidentemente, tiene unas consecuencias para el tratamiento. Porque lo que hacemos los psicólogos y los psiquiatras es diseñar y aplicar tratamientos específicos para cada uno de los trastornos. Tenemos tratamientos específicos para la depresión, tratamientos específicos para la ansiedad, etc. Bien, a simple vista, quizás se puedan fijar, puedan pensar que algunos de estos trastornos tienen algunos aspectos en común, ¿no? Así, sin contarles nada más, simplemente viendo la diapositiva, quizás se hayan dado cuenta de que hay dos trastornos que comparten la palabra ansiedad, ¿no? Pues efectivamente, ¿es así? Vale. Efectivamente, desde hace 2 décadas lo que se plantea es que, bueno, pues se alzan unas voces críticas a este enfoque categorial, a esta perspectiva categorial de los trastornos mentales. ¿Por qué? Bueno, porque... ¿Ya? Ah, ostras, ¿ya? Gracias. Bien, lo que se plantea es que los trastornos mentales en realidad no son independientes entre sí, no los debemos categorizar como cajas independientes, sino que en realidad comparten características entre ellos. Por tanto, estarían mejor representadas por círculos que se solapan entre sí, ¿vale? Un poco a nivel visual para que bueno, quizá les facilite la comprensión. ¿Y cuáles son los argumentos que se dan para esta conceptualización nueva de los trastornos mentales? Pues entre otras, la comorbilidad entre trastornos, que lo que significa es que en un mismo paciente, en el mismo momento, se tiene más de un trastorno. Ya compañeros que me han precedido en la palabra han hablado de la posibilidad de que pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo también cumplan para una depresión mayor, por ejemplo. Bien, además, entre diversos trastornos existe un solapamiento entre los síntomas. Y fíjense, incluso los mismos tratamientos, un mismo tratamiento psicológico y farmacológico, en ocasiones es eficaz para varios trastornos. Con lo cual, esto nos hace ver que no son independientes, no serían cajas, sino círculos solapados. Bien, y de aquí, de esta visión, surgen las propuestas transdiagnósticas. Quizá ahora puedan hacerse una ligera idea ya de lo que viene siendo una perspectiva transdiagnóstica, ¿no? A través de los diagnósticos. La idea de este enfoque es estudiar las alteraciones psicológicas más allá del diagnóstico, más allá del nombre concreto del trastorno. Lo que pretenden es explicar el núcleo desde el cual se organizan distintos trastornos mentales para poder mejorar su comprensión y así, a su vez, su tratamiento. Los dos modelos más desarrollados en este sentido, transdiagnóstico, son la teoría transdiagnóstica de Fairbairn para los trastornos alimentarios y el modelo transdiagnóstico de Barlow para los trastornos emocionales. A continuación les explicaré muy brevemente la teoría transdiagnóstica de Fairbairn para los trastornos alimentarios. ¿Y por qué les explico yo esto, ¿no? Si es de trastornos alimentarios? Bueno, la importancia radica en que es la primera vez que se habla del concepto transdiagnóstico. Es la primera teoría transdiagnóstica que se desarrolla.
Esto viene porque los trastornos alimentarios ocurre un fenómeno que se llama de migración entre diagnósticos, y es que una misma paciente a lo largo de los años pueda cambiar de trastorno, comenzar por una anorexia nerviosa y quizá desarrollar más tarde una bulimia nerviosa y más tarde un trastorno por atracón. Esto lo que hace plantear a psicólogos y a psiquiatras es que efectivamente en los trastornos alimentarios no son diferentes entre sí, porque si no, no se daría este fenómeno. O sea que no deberíamos conceptualizarlos como trastornos independientes, sino efectivamente como círculos que se solapan. Y de aquí el equipo de Fairburn y colaboradores desarrolla la teoría transdiagnóstica para los trastornos mentales, donde lo que hacen es tratar de explicar cuáles son los factores de desarrollo y de mantenimiento de estos trastornos en común a todos, a cualquier diagnóstico de trastorno alimentario, no solo para la anorexia, también para la bulimia, trastorno por atracón, etc. En este modelo ellos de lo que hablan es de la importancia de la sobrevaloración, de la imagen corporal y del peso corporal, también del perfeccionismo, de la baja autoestima, de la intolerancia a las emociones, etc. ¿Vale? Bien, a continuación, otros autores caen en la cuenta de que realmente no solo los trastornos alimentarios coinciden, ¿no?, se solapan entre sí, sino que hay muchos otros trastornos mentales que se solapan a nivel de síntomas. Y esto es lo que hace el equipo de Barlow. Lo que dice es, los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, aparentemente, ¿no?, serían independientes, se solapan entre sí. Y entonces lo que ellos hacen es desarrollar una teoría en la que especifica que los aspectos nucleares y centrales, tanto en trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, están en la emoción, en emociones negativas, afecto negativo, que decimos, tristeza, ansiedad, etc. La interpretación negativa de las emociones, pensar no debería sentirme así, en emplear estrategias desadaptativas para eliminar la emoción, ¿no?, con pensamientos de debo quitarme esta emoción como sea de la cabeza y hago lo que sea para quitármela, etc. Bien, y bueno, conceptualizar, los trastornos bajo el nombre, ¿no?, de trastornos emocionales. Bien, fruto de esta teoría, lo que hacen estos autores es desarrollar lo que además mi compañera Elena Cabedo les explicará con un poco más de detalle, un tratamiento, un protocolo unificado para todos los trastornos depresivos y de ansiedad. Lo que plantean es, no vamos a dirigirnos a síntomas específicos de cada trastorno, sino lo que vamos a hacer es abordar los aspectos emocionales nucleares a todos estos. ¿Vale? Bien, ¿y qué hay de nuestro libro? ¿Qué hay del TOC, ¿no?, en este caso? Bien, pues se han diseñado diversos espectros desde la perspectiva esta transdiagnóstica para el TOC. El más conocido, el más desarrollado y que más estudios se han derivado es el modelo de Hollander y colaboradores. Estos autores lo que plantean es que el trastorno obsesivo compulsivo sería el trastorno nuclear y alrededor se solaparían una serie de trastornos que podríamos agrupar en tres. Por una parte, aquellos trastornos relacionados con la preocupación por la apariencia y sensaciones corporales. Aquí situaríamos a la hipocondría, la anorexia nerviosa, entre otros. Por otra parte, los trastornos del control de impulsos. Aquí tendríamos, por ejemplo, trastornos como el juego patológico, cleptomanía, etc. Y por otra parte, los trastornos neurológicos, algunos trastornos neurológicos, como pues el autismo, el GIS de la Tourette, etc. Lo que plantean, que argumentan, es que todos estos trastornos en común tienen una serie de cuestiones, como los pensamientos intrusos, comportamientos de naturaleza compulsiva, características clínicas, también comparten comorbilidad, una predisposición familiar, aspectos biológicos y una misma o similar respuesta a los mismos tratamientos. Bien, pero bueno, pues también se han alzado críticas en este sentido, que también mi compañera Elena Cabedo les detallará un poco más, pero básicamente, principalmente, tenemos que pues algunos autores critican que han incluido un número demasiado elevado de trastornos, ¿no?, en este espectro, que además no clarifican bien los conceptos con los que se trabaja en esta teoría
y además las limitaciones de algunos estudios, limitaciones metodológicas. Bien, y finalmente, transmitirles que a día de hoy lo que tenemos a nivel de espectro obsesivo-compulsivo es lo que nos marca el DSM-5, que en el DSM-4 estaba el TOC dentro de la gran categoría, ¿no? Dentro del gran cajón de los trastornos de ansiedad, pero ahora en el DSM-5, en la última versión, se ha extraído de esa categoría de trastornos alimentarios, de trastornos de ansiedad, para estar situado en su propio espectro, en el que el TOC sería el núcleo principal y relacionados estarían el trastorno por escoriación, el trastorno por acumulación, la tricotilomanía y el trastorno dismórfico corporal. Las razones, ¿no? Los argumentos que se dan son similares a los que daban el grupo de Hollander para su modelo, ¿vale? Bueno, y a continuación ya les dejo con la parte más de tratamiento que presentará mi compañera Elena Cabedo. Gracias, María. Gracias a todos por estar aquí en esta jornada tan intensa. Las primeras propuestas de tratamiento tras diagnóstico las realizó el grupo de Fairmont para trastornos alimentarios, como señalaba María, y fueron seguidas de las propuestas del grupo de Barlow en 2010, que desarrollaron un protocolo unificado para el tratamiento tras diagnóstico de los trastornos emocionales. Estos engloban los trastornos depresivos y ansiosos, entre los cuales se encontraba el TOC. Es un tratamiento centrado en las emociones, basado en los principios cognitivo-conductuales tradicionales, pero reorganizado en base a las emociones. Pretende reducir la repercusión de las emociones negativas, aprender a responder a ellas de forma más adaptativa y así mejorar la calidad de vida. Los promotores de este enfoque subrayan entre sus ventajas que puede aumentar el alcance de los tratamientos llegando a más personas, puesto que se aplican en grupo. Además, se aplican muchas veces en grupos heterogéneos, lo cual puede resultar muy práctico, porque no hay que esperar a que haya bastantes personas con un determinado problema para iniciar un grupo. Por otra parte, los tratamientos grupales se asocian a un menor coste, lo cual también puede favorecer la diseminación. En último término, además, se entiende que cualquier trastorno comórbido que una persona presente, además del principal, estará siendo abordado simultáneamente. Presento a continuación los módulos del protocolo unificado. En primera instancia, se establecen los objetivos individuales y se trabaja en balance decisional para favorecer la motivación, pudiendo plantearse las ventajas y los inconvenientes que pueda tener cambiar, porque muchas veces hay desventajas que si no se tienen en cuenta es difícil poder ir progresando. La segunda parte, de comprensión de las emociones, empieza señalando su valor adaptativo para a continuación centrarse en el triple sistema de respuesta que cada una de las emociones tiene. Siempre cualquier emoción se manifiesta con una forma típica de pensar, de sentir y de actuar. Por ejemplo, en el miedo, las cogniciones habituales son estoy en peligro, la tendencia es el escape y se suele sentir sensación de ahogo, taquicardia o temblor. En cambio, con la ira, la percepción de injusticia, la tendencia al ataque y, por ejemplo, el rubor y la tensión. Con la tristeza, por otro lado, los pensamientos negativos sobre uno mismo, soy un inútil, la tendencia a reducir la actividad en cuanto a la acción y el bajo nivel de actividad. Vamos. Con la alegría, pues nos encontramos la tendencia a acercarse. Con el asco, las cogniciones de desagrado, el rechazo o las náuseas en lo fisiológico. Y con la sorpresa, más bien, cuestiones relacionadas con la curiosidad y con la atención. A continuación, el siguiente módulo se centra en la conciencia emocional plena. Se utilizan técnicas de mindfulness y se pone especial énfasis en el no juzgar las emociones y poder ir procesándolas más activamente en vez de rechazarlas. Y los siguientes módulos son ya de un talante más conductual, de modificar estrategias de afrontamiento de estas tendencias a la acción que acabamos de comentar. Oponerse a las conductas emocionales, en el caso de los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo, será realizar exposición con prevención de respuesta más o menos reglada.
comprender y afrontar sensaciones físicas, se trabaja la tolerancia a la ansiedad, ¿vale? Y las exposiciones emocionales, lo dicho, tiene mucho que ver con la exposición con prevención de respuesta en nuestro caso. Este protocolo se ha venido aplicando y se están observando los resultados para problemas de ansiedad y depresivos en niños y adolescentes. Por ejemplo, también para irritabilidad, para cefaleas en niños y adolescentes. También se ha puesto a prueba su aplicación a través del ordenador. Y para diversa problemática que tenéis ahí detallada. Especialmente a nosotros nos interesará la aplicación del protocolo unificado para adultos con trastornos de ansiedad y depresivos, que es la que más investigación ha suscitado. Vamos a atender, si os parece, a el que sería el estudio Diana en cuanto al interés de lo que estamos comentando hoy. Un estudio de hace un par de años del grupo de Barlow que compara la aplicación del protocolo unificado con la aplicación de un protocolo específico para diversos trastornos, entre ellos el TOC. Inician 223 participantes con ansiedad social, TOC, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de pánico. Vamos a mirarlo con detalle, pues porque tiene su interés. Terminan el tratamiento de protocolo unificado 18 personas con TOC y el tratamiento específico cognitivo-conductual 17 personas. No es un N muy amplio, pero bueno, tiene su interés. El tratamiento que se aplicó fue el protocolo ampliamente utilizado de FOA y COZAC, esto sí, en 16 sesiones. El protocolo unificado que os mencionaba, su versión más larga es de 16 sesiones. También existe, por ejemplo, una versión más breve para trastorno de pánico de 12 sesiones. Y además hubo que ampliar la duración de las sesiones para el tratamiento del TOC, haciéndolas casi el doble de largas. Esto ya supone cuestionar este principio inicial que decíamos de poder aplicar a personas con diferentes trastornos el mismo tratamiento en grupo, puesto que la duración ni de las sesiones ni del tratamiento completo sería la misma. Por otro lado, el estudio utilizó medidas de resultado específicas también para cada trastorno, no solamente generales, y eso permite hacer comparaciones con otros estudios. En concreto, la reducción en síntomas obsesivos que se observó fue la siguiente. Para protocolo unificado, una reducción del 41% de los síntomas. Y para el protocolo específico, una reducción del 48%. No es una diferencia muy amplia, pero seguramente tiene una significatividad clínica a tener en cuenta. Además, si lo pensamos a fondo, como estos tratamientos se aplicaron en este estudio que pretendía realmente comparar la eficacia de un tratamiento con otro individualmente, para que se aplicaran del mismo modo, los ajustes que se hicieran para cada persona individual debieron hacer que el tratamiento se pareciera mucho a la versión tradicional, aunque estuviera reorganizada en torno al eje de las emociones. Se aplicaría muy posiblemente en la parte de trabajo cognitivo, no solamente trabajar sobre estimación de peligro o catastrofismo, que es lo que propone básicamente el protocolo unificado. Seguramente se trabajó también responsabilidad excesiva, control de los pensamientos e intolerancia a incertidumbre, por poner un caso. Cuestiones, por tanto, pues eso, a ir planteándonos. Y por último, comentar que los pacientes, las personas con TOC, presentaban como grupo cuadros graves en el pretratamiento, con medias en torno a 28, y en el posttratamiento las medias se situaban entre 14 y 15, es decir, los cuadros eran al menos moderados en el posttratamiento, lo cual nos hace subrayar que muchas veces protocolos cerrados, con un número de sesiones limitado, pueden resultar insuficientes para muchas personas, sobre todo cuando la problemática es grave. Y además, muchas veces es muy conveniente incluir elementos terapéuticos integradores, más allá. Bueno, por otra parte, como comentaba María, en determinado momento el trastorno obsesivo-compulsivo en las clasificaciones internacionales pasó de formar parte de los trastornos de ansiedad a constituir el eje nuclear de un nuevo espectro en el año 2013. El espectro obsesivo-compulsivo, en el que se situaba junto con el trastorno por escoriación, la tricotilomanía, el trastorno dismórfico y el trastorno por acumulación. Aunque había apoyo para esta propuesta, también ha habido unas miradas críticas con fundamento desde nuestro punto de vista. El grupo de Abramovic la resume muy bien. En primer lugar,
El espectro TOC está basado en lo visible, pensamientos y conductas repetitivas, pero todo lo psicológico menos apresable en lo externo no parece muy tenido en consideración. El argumento de la alta comorbilidad entre trastornos, si lo pensamos bien, verdaderamente la comorbilidad mayor se da con depresión mayor. Además, los trastornos de ansiedad, como ansiedad social y fobias, son comórbidos en un altísimo porcentaje, mayor desde luego que la tricotilomanía o que el trastorno por escoriación. Por otro lado, tanto el momento de inicio como la tendencia a la cronicidad son aspectos compartidos por mucha otra problemática. Y sobre todo, no se tiene en cuenta que las compulsiones tienen una funcionalidad. Pretenden reducir la ansiedad y además impedir acontecimientos adversos y preocupaciones que uno tiene. Mientras que los impulsos típicos de la tricotilomanía es arrancarse de pelitos, ¿no?, por el placer que uno le pueda producir, o quitarse granos en el trastorno de escoriación o hacer otras conductas en relación con la piel, no tienen un objetivo a ese nivel más que el relativo placer que pueda producir en ese momento. En definitiva, está basada sobre todo en lo biológico, teniendo poquito en cuenta lo psicológico, también en lo fenomenológico, Como conclusión, comentar que por el momento no disponemos de un modelo transdiagnóstico del TOC consensuado. Hay voces críticas en diversos sentidos y propuestas variadas, basadas en principios psicológicos como esquemas o maneras de pensar, estrategias de afrontamiento, motivaciones o formas de relacionarse con los demás. Por tanto, tampoco disponemos de propuestas de tratamiento transdiagnósticas derivadas de ello. Sin embargo, estas propuestas nos están permitiendo analizar los trastornos más allá de las categorías y el desarrollo de este enfoque podría permitirnos mejorar los tratamientos para el TOC. En esta línea, por ejemplo, encontramos algunas líneas en desarrollo, como el estudio de la contaminación mental como proceso transdiagnóstico, el perfeccionismo en TOC y trastornos relacionados, o la intolerancia a la incertidumbre en personas con trastorno obsesivo y trastorno de ansiedad generalizada. Para concluir, he querido poner esta foto para despedirnos porque permite subrayar el valor del trabajo en equipo en este importante objetivo que nos proponemos de seguir avanzando en el tratamiento de los trastornos obsesivo-compulsivos. Este equipo que pudiéramos formar, tanto los clínicos como los investigadores, las personas con TOC, sus familiares y el movimiento asociativo, podría dotarnos de mucha más fuerza a la hora de conseguir este deseo compartido de que las personas todas podamos desarrollar proyectos vitales significativos sin que los síntomas obsesivo-compulsivos supongan un freno importante para ello.